Hola, soy Manuel Hernández, soy licenciado en biología, licenciado en psicología y el creador del modelo Parcube. Y quiero invitarte a este podcast para que compartas conmigo los temas que me apasionan: la neurobiología, el trauma y el apego. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast que para mí tiene un significado especial porque lo voy a hacer en relación al libro que acaba de publicar Desclée de Brouwer, Las obsesiones y el trastorno obsesivo compulsivo, una adicción al pensamiento. Así que voy a hacer un podcast de entre 20 y 30 minutos sobre un tema que me apasiona, del que he estudiado muchísimo, que es el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo y las obsesiones. Así que voy a empezar un poco definiendo qué es para mí la obsesión y qué es para mí el trastorno obsesivo compulsivo. Y yo hablo de obsesión cuando alguna persona no puede evitar tener un pensamiento de tipo rígido que le hace estar constantemente en una sola cosa. O sea, no puede su mente salir de ese pensamiento. Y aquí dentro de este tipo de persona obsesiva tenemos dos tipos. Podemos tener una persona rumiativa, que por ejemplo está todo el día pensando en que su mujer le ha engañado, o puede estar todo el día pensando en un trauma, en cómo cometió un accidente y en qué momento pues no tocó el freno. Y no hay una compulsión, solamente hay una obsesión, es decir, hay un miedo una y otra vez sobre que eso se dé. Y por otra parte tenemos lo que sería un trastorno de tipo obsesivo en personas que lo que tienen en realidad es una obsesión por conseguir un logro. Es decir, tienen que tener un objetivo. Pues por ejemplo, escalar una montaña o como yo, escribir un libro. Entonces eso hace que su mente se focalice en un solo tema. Y esto hace que sean también extremadamente rígidos. Y los dos vamos a decir que son obsesivos. Pero es importante diferenciar que uno está en el logro, en lograr un objetivo, en lograr algo, y el otro está en una rumiación sobre algo que hizo mal, la culpa, por ejemplo, o sobre un miedo, por ejemplo, porque me engañen. También tendríamos lo que serían trastornos de tipo impulsivos, que son esas personas que tienen esa necesidad de hacer algo de pronto, de repente, para evitar el malestar o evitar sensaciones eh, de disconfort o de vacío, y van a hacer lo que sea para no sentirlo. Y como veremos luego, esto va a tener mucha importancia con lo que voy a explicar luego de las compulsiones. Tendríamos trastornos que serían compulsivos, que serían las repeticiones constantes de algo. Pues no sé, lavarme las manos compulsivamente o comprobar que el coche está cerrado siempre, o situaciones en las cuales yo repito una y otra vez algo por el miedo a no haberlo hecho bien. Es decir, la duda constante sobre si está bien hecho o está mal hecho me hace revisar una y otra vez algo. Y tendríamos también lo que yo llamo enfermedades hiperreflexivas, que es donde la persona está reflexionando sobre algo, pero no hay inacción. Pues por ejemplo, puedo estar pensando en que quiero hacer el libro perfecto, pero al final nunca me pongo a escribir, ¿sí? O estoy pensando constantemente sobre cómo crear una idea que sea fantástica, que revolucione la medicina, pero en realidad nunca hago nada para eso, ¿vale? Y esto yo lo llamo enfermedad hiperreflexiva porque son personas que no están con un solo tema en la mente, o quizás sí, pero están de una forma como reflexionando para encontrar algo que organice la información. Que pueden ser personas muy creativas, pero que cuando se cometen un trastorno es porque están enfocados ahí y no son capaces de pasar a ningún tipo de acción. ¿Qué ocurre con el trastorno obsesivo compulsivo? Que el trastorno obsesivo compulsivo mezcla un poco todo este tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque la persona va a tener una obsesión que va a ser un miedo, pues por ejemplo, habré cerrado bien el grifo, y va a tener una acción repetitiva que es comprobar que el grifo esté bien cerrado. Y voy a ir y voy a comprobar que el grifo esté cerrado. Y cuando lo he hecho, al rato me viene un miedo y pienso, ¿y si no lo he cerrado bien? Y vuelvo a comprobarlo. ¿Qué ocurre? Que para que un trastorno compulsivo se dé, para que se dé una compulsión, primero se tiene que dar algo impulsivo. Es decir, primero he tenido que hacer algo que me haya producido bienestar. Por ejemplo, he comprobado que el grifo estaba bien cerrado. Esto, a base de repetirse, se termina convirtiendo en algo que resulta compulsivo. Me explico. Hago algo que al principio me produce bienestar, y esto ocurre igual con todas las adicciones, con todas las drogas. Por ejemplo, tomo cocaína porque me hace pasármelo bien en las fiestas.
Pero posteriormente, pasado un tiempo, esa conducta que al principio era impulsiva y daba sensación de placer o de bienestar o aliviaba el malestar, se va volviendo una necesidad que no puedo dejar de repetir y se vuelve compulsiva. Y lo que al principio me producía bienestar o me producía ausencia de malestar, se termina volviendo compulsiva. Lo que me produce malestar es no hacerla. Por ejemplo, yo iba a la fiesta y tomaba cocaína y me lo pasaba muy bien, pero llega un momento que ya necesito la cocaína y ya no me produce placer la cocaína, lo que me produce es alivio del malestar que siento si no la tomo. Pues a las personas con TOC les ocurre lo mismo. Al principio esa conducta era impulsiva, hago algo, tengo un miedo, hago algo que me alivie ese miedo, eso me produce sensación de bienestar, de alivio, pero llega un momento que necesito repetirlo una y otra vez, aunque yo sepa que ya no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque las personas que tienen TOC, la inmensa mayoría saben que lo que hacen no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido lavarme las manos, no tiene ningún sentido volver a limpiar la casa, no tiene ningún sentido hacer que los niños se quiten toda la ropa en la entrada y entren desnudos a la casa y se duchen nada más entrar. Pero yo no puedo evitar hacerlo. Pero para que esto ocurra, yo tengo que sentir en algún momento que eso funcionaba. Si no, no se hubiera quedado anclado en el sistema de la recompensa. Porque volviendo otra vez al tema de la cocaína y del TOC, se ha visto que personas que tienen consumo de cocaína tienen el cerebro igual que personas que tienen TOC. Porque ambos sistemas son sistemas de recompensa averiados. Vale. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene un TOC? Las personas que tienen TOC lo que tienen es un miedo. Pues puede ser un miedo a que la casa esté sucia. Puede ser un miedo que puede ser que, ¿y si yo fuera homosexual? Puede ser un miedo a, ¿y si yo tengo un pensamiento impuro? Puede ser un miedo a, ¿y si no he cerrado bien la puerta? Puede ser un miedo de que, por ejemplo, todo tenga que estar controlado o no puedo tirar nada y tengo que acumularlo todo. Esto tiene una relación directa con todo lo que es el apego. Y me vais a decir, bueno, Manolo, ¿y qué relación tiene esto con el apego? Pues lo voy a explicar. Las personas que tienen TOC, todos, cuando eran pequeños, no dormían bien. Tenían mucha ansiedad cuando eran niños. Y normalmente los cuidadores no conseguían calmarlo. No conseguían que ellos estuvieran tranquilos o relajados. Esto hace que el niño, cuando no puede dormir bien, se va a relajar con su pensamiento. Van a ser normalmente niños o niñas muy inteligentes, muy creativos, y van a tratar de pensar algo que les dé sensación de calma. Paradójicamente esto hace que cada vez piensen cosas como más bizarras que a su vez le pueden producir mucho malestar. Por ejemplo, pueden pensar, ¿y si mis padres se murieran? O pueden pensar, ¿y si no he rezado bien y le pasa algo malo a alguien? O pueden pensar, ¿y si no he sido suficientemente bueno? Esto, aunque parezca mentira, al principio produce calma, porque le da un sentido a lo que siento, a esa ansiedad. Pero posteriormente la persona no puede parar de pensarlo y a medida que lo va pensando más, se va volviendo cada vez más adicto a eso. Cada vez necesita pensarlo más. Cuando llegue la adolescencia y empiecen ya el deseo sexual, empiece la necesidad de tener compañeros, la necesidad de vincularse, estos pensamientos que al principio, o este mecanismo de regulación emocional que al principio servía para poder calmarse a través del pensamiento, lo que va a hacer es que se va a convertir en algo cada vez más recurrente y se va a convertir en algo que va a ser adictivo. Sobre todo si el adolescente, en algún momento determinado, la adolescencia, siente que pierde el control. Bien porque ha hecho algo sexual o ha hecho algo impulsivo que no debería haber hecho. Y esto entonces le hace sentir ese miedo a que yo puedo perder el control. Resumiendo, el trastorno obsesivo compulsivo, las obsesiones, serían una enfermedad del control. Y yo digo que es adictiva porque al principio esa sensación de control es beneficiosa, produce sensación de placer o al menos ausencia de malestar. Pero a base de repetirse, terminan volviéndose adictivas. Y llega un momento que no puedo dejar de pensar en eso o no puedo dejar de hacer un ritual para calmar un miedo, aunque yo sepa que es absurdo. Dentro de los TOC hay también un subtipo muy particular que es la fobia al impulso. Mientras que la persona que hace el TOC lo que necesita es sentir seguridad de que no va a ocurrir nada malo y por lo tanto tengo que comprobar que el coche está bien cerrado o que la cerradura está cerrada o que he apagado la estufa o que la casa está limpia o que no tengo ninguna enfermedad. La persona que tiene fobia al impulso tiene miedo de ser él el que pierda el control. Tiene miedo de ser él el que provoque el daño a sí mismo o a los demás. Y por lo tanto van a ser personas que, por ejemplo, van a tener miedo de tener que suicidarse.
Cuando una persona es depresiva, ve el suicidio como una opción de liberarse, de sentir calma, de quitarse el dolor. Pero las personas que tienen fobia al impulso no quieren hacerlo, pero tienen miedo de tener que hacerlo. ¿Y si yo me tirara por un barranco? Pero también pueden tener miedo de hacer daño a los demás. ¿Y si yo cogiera y clavara un cuchillo a mi hijo? ¿Y si yo cogiera y estrangulara a mi psicólogo? Esto parece absurdo y ridículo, pero las personas que lo tienen de verdad que sufren muchísimo. Por lo tanto las personas que tienen TOC como las personas que tienen fobias al impulso, que normalmente se suelen dar las personas los dos, se fusionan con su pensamiento. Creen que su pensamiento es real. De alguna manera sienten que ese pensamiento va a ocurrir realmente. Se lo creen. Y se someten ahí. Y ambos tienen eso que comentaba antes, que es esa sensación de ansiedad y de rabia. Cuando eran niños, estos niños que tenían ansiedad no han podido aprender a diferenciar el miedo de la rabia. Así que cuando son adultos y tienen rabia, creen que sienten miedo, pero en realidad están enfadados. Entonces imaginaros que yo llego a casa, tengo una pelea con mi hija, tengo rabia y creo que siento miedo. Claro, yo voy a buscar algo que le dé una explicación a ese miedo. Y puedo pensar, es que a lo mejor no he pagado bien la tele, o a lo mejor estoy gastando mucha luz, o a lo mejor los platos no los he fregado bien y pueden venir luego insectos. Y voy y compruebo que los platos, los friegos se ponen bien y me relajo. Digo, ya me siento mejor. Pero en el momento que me tumbo en la cama y me viene el y si no lo he mirado bien, y si no lo he limpiado bien los platos, me viene ansiedad y necesito volver a mirar que están bien. Y otra vez compruebo que están bien. Y digo, mira, es que de verdad, ¿qué cosas haces? Vete a dormir otra vez. Pero la ansiedad sigue. ¿Y qué voy a hacer? Voy a volver a repetir eso que en algún momento me relajó y me sentó bien, hasta que se vuelva adictivo. Por eso digo que las obsesiones y el TOC son una adicción al pensamiento. He comentado antes que las adicciones y el TOC se alojan o tienen una relación muy parecida con los centros de recompensa del cerebro. Lo que ocurre es que, si bien el TOC yo le llamo una adicción al pensamiento, quiero diferenciar muy bien que no es una adicción al uso. Las personas que son adictas tienen una necesidad de perder el control. Es decir, cuando una persona tiene una adicción, lo que va a querer es perder el control. Quiere salirse de sí. Quiere hacer algo que le haga sentir que sale de sí mismo. Mientras que las personas que tienen TOC lo que necesitan es tener control, tener seguridad. Sentir que van a controlar lo que va a ocurrir. Ahora bien, me podéis decir, bueno, Manolo, hay muchísimas personas que tienen TOC y también tienen adicciones, efectivamente. Muchas personas que tienen TOC llega un momento en el que van a usar la adicción como una manera de poder relajar su mente y no sentir esa tortura que tienen dentro de su cerebro todo el día repitiendo lo mismo, o el miedo o el machaque. Por ejemplo, puedo tener un TOC durante la semana y el fin de semana emborracharme. Y va a ser el único momento que yo voy a tener calma. Voy a sentir una ausencia de que salgo de mí. Por eso lo que se llama comúnmente patología dual, cuando hay dos enfermedades, una adicción y otra más, por ejemplo un TOC, en mi modelo Park-V no funcionaría así. Lo que tendríamos es una persona que tiene una necesidad enorme de control, pero ese control le agota, le deja absolutamente deshecho y necesita hacer algo impulsivo que le haga sentir una sensación de que sale de sí y por lo tanto ya no tiene esa fusión con su pensamiento, que de verdad que es terrible. O sea, las personas que tienen el TOC, todos los demás, bueno, si uno ha tenido alguna vez obsesiones, yo lo he tenido, es que te crees lo que estás pensando. Te crees ese miedo, realmente te lo crees y tienes que hacer lo que sea para no sentirlo. Quiero terminar ya el podcast hablando de un tema que también es muy importante y es el TOC como mecanismo de regulación emocional fallido. Si bien hay niños que ya de pequeñitos tienen TIC o tienen y tienen mucha probabilidad de desarrollar el TOC, porque el TIC es un gesto, un parpadeo, un movimiento del ojo, de la boca, que la persona necesita hacer y es también por un problema con la dopamina, igual que el TOC. Estas personas van a tener una predisposición posteriormente por ese déficit de la dopamina a ser más obsesivos o incluso a tener trastornos obsesivos compulsivos. Pero estas personas son personas que desde ya de niño ya tenían muchas manías, ya eran niños muy rígidos, excesivamente perfeccionistas, demasiado viejitos. Pero hay personas que, por ejemplo, pues pueden tener, generalmente suele ser una pérdida a los 22 años, una pareja que me deja, una muerte de un ser querido a los 30 años,
un aborto a los 42, que va a provocar muchísima ansiedad, va a provocar muchísimo malestar. Y esto le conocemos comúnmente como trastorno de estrés postraumático. Y estas personas van a desarrollar un TOC en edades tardías, a los 20 años, a los 30, a los 40, a los 50. ¿Por qué? Porque ha habido un trauma importante, ha habido un trastorno de estrés postraumático y el TOC sirve para no pensar en eso que ha ocurrido, en ese trauma. Es decir, si yo, por ejemplo, me obsesiono con que tengo que lavarme las manos, mientras estoy lavándome las manos no puedo pensar, por ejemplo, en la muerte de mi padre. Y a esto yo les llamo un mini TOC. ¿Por qué le llamo un mini TOC? Primero, porque tiene muy buen pronóstico, porque si trabajamos ese trauma reciente, el TOC suele mejorar muchísimo. Este tipo de personas son personas que en la infancia ya eran rígidos, obsesivos, perfeccionistas, pero nunca han llegado a ese nivel de desarrollar un TOC. Y este tsunami emocional que viene en la edad pues, adulta provoca este TOC, que no significa que no se pueda dar, por ejemplo, a los 10 o 12 o 15 años en una situación de mucho estrés, pues con un novio o una amiga que te deja de hablar o una situación de bullying. Se puede dar. Pero es muy común que también se den en edades más adultas. Y es eso, un mecanismo de regulación emocional fallido. A la persona le ayudamos trabajando ese trauma, limpiando ese trauma, que generalmente yo os digo que es una pérdida, y posteriormente lo que hacemos es ayudarle a lo que se llama la prevención de recaídas. Es decir, enseñarle que esa persona con mucha probabilidad puede volver a caer en un TOC si no tiene cuidado. Tiene muchas probabilidades de que pueda volver a tener otro si no tiene cuidado. Quiero terminar este podcast con un texto de Antonio Muñoz Molina, de su último libro, Volver a dónde, que para mí explica muy bien eso que quería decir antes sobre la infancia y la importancia que tiene el apego en la infancia en relación con los cuidadores. Bueno, donde yo pongo palabras, pues él pone poesía. Y el texto es este. Los niños sienten como una sombra la responsabilidad de proteger a sus padres. Debajo de la fortaleza benéfica que lo ampara, el niño tiene la intuición animal de la vulnerabilidad de su padre y de su madre. La intuye, pero no se la puede explicar. Y eso lo agobia más, porque él sabe que no puede hacer nada, que el influjo mágico que le sería necesario no está a su alcance. Me parece precioso cómo describe esa sensación que tienen las personas que tienen TOC o sesiones cuando me describen su infancia, ¿no? Y sienten ese miedo a no estar a la altura de lo que sus padres esperaban de ellos, porque lo van a decepcionar, o bien porque sienten que van a ser una carga para las personas que quieren, y sienten esa ansiedad, ese miedo y cómo lo llevan, ¿no? A esas supersticiones del TOC. Así que nada, muchísimas gracias. Espero que todos entusiasmados vayáis en Tropel a las librerías o a Amazon o a cualquier sitio a comprar mi libro. Y daros las gracias por estar ahí y compartir conmigo todo esto que me apasiona, el mundo de la neurobiología, la psicopatología y el apego. Hasta muy pronto y muchísimas gracias.